Muy bien, buenos días alumnos. Bueno, espero que se encuentren muy bien, transitando este aislamiento social que nos toca a todos. Así que bueno, mientras tanto estamos tratando de acercarle los materiales con la mejor explicación posible y adaptarnos a esta nueva situación hasta que todo esto pase, sí. Así que bueno, nada, hasta eso suceda, la mejor forma que tenemos es de ir innovando en esto de las nuevas tecnologías, bueno, y bueno, de una forma de poder explicarles el tema y hacer un videíto juntos, así que bueno, la idea de hoy es hablar de un tema de la unidad número uno, que es salud y derechos humanos. Bien, este, y nada, a empezar, vamos a tratar de hacer un videíto dinámico para que ustedes lo puedan ver y lo puedan tener y estar ir viendo, ¿eh? A ver si pueden entender las explicaciones y después cuando surjan las dudas, obviamente nos pueden remitir por los canales de comunicación todas las dudas que tengan. Bien, comenzamos. Bien, vamos a ver los temas de la presentación de hoy son salud y derechos humanos, como habíamos dicho, y dentro de los temas que vamos a ver son las violaciones en los derechos humanos y los derechos humanos de nuestros adultos mayores. Luego hacemos una pausita y vamos a hablar del proceso de envejecer y lo que es el envejecimiento saludable. Bien, bueno, podríamos comenzar diciendo qué es lo que son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, como bien dice ahí, son derechos y libertades fundamentales que poseen las personas por por el solo hecho de existir, ¿no es cierto? Es importante saber esto, que en los derechos humanos ya una persona nace con derechos y libertades que son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Irrevocables quiere decir porque nada puede revocar un derecho, inalienables porque nadie puede digamos, no, nadie puede vender o ceder un derecho, ¿sí? Por eso es inalienable. Intransmisible porque yo no puedo transmitir a otra persona mis derechos, e irrenunciable porque, como habíamos dicho anteriormente, ningún político o gobierno bajo presión de, puede lograr que yo renuncie a un derecho. Bien, si hablamos un poquito de la historia de los derechos humanos, decimos, bueno, que los derechos humanos fueron declarados por la Asamblea General de París allá por el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue necesario hacer una declaración ya debido a todo lo que sucedió, el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial, las violaciones y vejaciones que se hicieron contra el ser humano que ya son conocidas. Entonces, bueno, hubo la necesidad de esta declaración, ¿no? Y eso se hizo en 1948 en la Asamblea de París. Si hablamos de los principios o fundamentos, dice, de los derechos humanos, podemos decir, dice que son universales, independientes, indivisibles, progresivos, inalienables. Y acá están las explicaciones, dice universal porque se entiende que es para todas las personas, sin importar nuestras diferencias. Interdependiente porque nuestros derechos están relacionados unos con otros. Si se viola un derecho, seguramente hay una violación de otro derecho. O un derecho humano no funciona sin otro derecho humano. Y son indivisibles porque nuestros derechos son una unidad, son iguales de importantes todos. Yo busqué una imagen para que les sea mucho más amigable a la vista de ustedes para que sepan, ¿no es cierto?, qué es lo que es cada cosa. Y dice, son progresivos porque siempre buscan esto, ir mejorando y avanzando, nunca en detrimento de las personas, sino siempre deben ir en mejora de las personas, ¿no? Y después dice que son, bueno, inalienables, que ya lo habíamos dicho, que no pueden transmitirse y no pueden
renunciarse a ellos. Y después otro principio que vamos a encontrar por ahí, que dice que es el principio pro homine o pro hombre, siempre pensando por y para el hombre, significa esto. Bien, seguimos. Dentro de los derechos humanos tenemos, ¿no es cierto?, se dividen en derechos civiles y después tenemos los derechos sociales y económicos, pero podríamos decir que hay 30 derechos fundamentales e inquebrantables, perdón, que no podemos renunciar a ellos por nada y son tan dentro de los fundamentales, ¿no? Que dice, los derechos civiles tenemos derecho a la vida, a no ser sometido a la esclavitud, a no recibir daños, tortura, presunción de inocencia, derecho a la libre circulación, derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, y al derecho a participar de una vida política, si así yo lo deseo, tengo el derecho de poder participar. Y en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, como les había dicho, dice el derecho a la alimentación, la educación. Y fíjense ustedes que yo le marqué el derecho a la salud y acá ya comenzamos a hablar de la salud como un derecho humano, ¿no es cierto? Bueno, derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, a la ciencia y al trabajo y obviamente a una jornada de descanso. Bien, ¿cómo? Y acá ya empezamos a hablar, vamos a hacer un poco de ella, nos empezamos a meter en los derechos humanos y salud, ¿no es cierto? Entonces, y si planteamos, uno dice, ¿cómo es esto del derecho humano a la salud? Muchos no lo saben, ¿no? Pero existe este derecho, como ustedes vieron que se lo mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice que, no sé, que una persona goce del grado máximo de salud es un derecho fundamental. Eh, ya ahí da por sentado que es un derecho humano, inalienable, irrenunciable. Y dentro de ese derecho a la salud se incluye el acceso oportuno, aceptable, asequible y de calidad suficiente. ¿Qué quiere decir esto oportuno cuando ustedes ven, por ejemplo, en enfermería comunitaria, cuando hablan también de diagnóstico eficaz y tratamiento oportuno, ¿eh? Aceptable por todos los miembros de la sociedad, que sea asequible a todos los servicios, o sea, que sean, o sea, todos podamos acceder a los servicios de salud de calidad suficiente, que cada nivel cuente con los insumos y, y material y demás cuestiones que garanticen el acceso de todas las personas a ese derecho. Y bueno, todas las personas tienen derecho a gozar de esto sin ningún tipo de discriminación. ¿Bien? Y decimos dentro del derecho humano de la salud, decimos que bueno, esto abarca libertades y derechos. Como libertades incluye el derecho de las personas de poder controlar su salud y su cuerpo, ¿sí? Sin injerencia bajo tortura, de ninguna cuestión, de nada de esto que no sea consensuado, ¿no? Y los derechos, como derecho me incluye el derecho de un acceso a un sistema de protección de salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Bien, bien, seguimos nos metemos a el enfoque basado en derechos humanos. Cuando se habla de salud basada en derechos humanos se refiere, dice que todas las políticas y estrategias de un programa deben estar formuladas en base a estas cuestiones, a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y cuáles son los principios que la rigen son la no discriminación, ¿eh? No debe haber discriminación por ningún tipo de condición. Disponibilidad se refiere al número suficiente de recursos en todos los niveles de atención, tener los recursos en cantidad y calidad disponibles para todos. La accesibilidad, los establecimientos de bienes y servicios deben ser accesibles para todos, ¿eh? Y dentro de lo que decimos
accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios deben ser accesibles para todos, como les había dicho. Tiene cuatro dimensiones, que es la aceptabilidad de parte de todos los miembros de la comunidad, la calidad que debe ser de, de parte de todos los miembros de la comunidad y de los gobiernos. A la calidad se refiere a la cantidad y calidad de los servicios disponibles. La rendición de cuentas, y ahí abajito que no se ve dice universalidad, que debe ser para todos iguales. Bien, seguimos y decimos que, por ejemplo, yo he querido traerle un poco de datos y cifras, que esto un poco ustedes ya lo vieron y lo están, digamos, estamos transitando esta cuestión con el tema de los cambios del perfil demográfico, el perfil epidemiológico, y bueno, y dice que entre el 2015 y el 2050 va a haber un porcentaje de los habitantes del planeta se va a duplicar de los mayores de 60 años, que para el 2020 las personas mayores de 60 años va a ser superior a los niños de 5 años. Para el 2050 el 80% de esas personas va a vivir en países de bajos o medianos recursos, ¿sí? Todo esto se da en una pauta de envejecimiento mucho más rápida que el pasado. Recuerden que el aumento en la esperanza de vida y todas estas cuestiones ha ido acelerando todo esto, cuestiones que ustedes ya vieron anteriormente con los cambios que vieron en el perfil demográfico y todas esas cuestiones. ¿Y qué pasa con todo esto? Todos los países deben enfrentar estos retos. ¿Para qué? Para preparar el sistema para atender esta franja de personas que no están contenidas dentro de ningún programa, en ningún plan. Entonces deben trabajarse en base a esto porque va a ser un, un reto importante que vamos a tener los agentes de salud para trabajar con la gente de este grupo etario. Y nos metemos más precisamente a lo que es los adultos mayores y sus derechos, los derechos humanos en nuestros adultos mayores. Y esto está consagrado en la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y dice, por ejemplo, son igualdad y no discriminación, más la vida y una dignidad en la vejez, independencia de la autonomía, participación, seguridad, a no ser sometida a torturas, a tener un consentimiento libre e informado sobre su salud, ¿sí? Libertad personal, libertad de expresión, nacionalidad, libertad a la privacidad, a la intimidad, a los servicios de cuidados a largo plazo. Las personas tienen y deben poder contar con ese derecho de tener cuidados a largo plazo, ¿sí? Y ante situaciones de riesgo y emergencia humanitaria también deben ser rápidamente este, protegidos. Si ustedes lo ven ahora con este tema del coronavirus, que justo afecta a las personas mayores, a nuestros adultos mayores, ¿no? Mayores de 60 años. Y después tenemos, bueno, la seguridad social, al trabajo, a la salud, la educación, la cultura, la recreación, el esparcimiento, a la vivienda, la propiedad, a un ambiente sano, la accesibilidad, que puedan ejercer sus derechos políticos, ser reconocidos como iguales ante la ley, requerir acceso a la justicia, a los servicios de justicia y a la reunión y de asociación. Estos son los grandes, los derechos humanos en cuanto a nuestros adultos mayores. Ellos deben ser, no porque sean personas grandes, han dejado de tener derechos o no los tienen, no, ellos tienen igual de derechos igual que nosotros y más todavía. Bien, perfecto. Comenzamos eh, en un ratito, vamos a ver lo que es el proceso de envejecer y qué es lo que es esto del envejecimiento saludable, ¿sí? Bien.